cuando alguien ha conocido a Dios y no ha experimentado ese principio del primer amor. Porque cuando usted tiene el primer amor en la vida suya, a usted no le importa los recursos que tengan. Yo recuerdo cuando empezamos a levantar una iglesia en San Rafael de Ojo de Agua. Lo único que tenía para viajar, no tenía ni plata para los pasajes para ir, pero tenía una bicicleta vieja. Esa bicicleta, las llantas, un zancudo no podía acercarse y tocarla porque se ponchaba. Pero viajábamos en bicicletas en los cultos sin ningún problema. Me iba para allá a hacer los cultos, a predicar, a evangelizar, alabado sea el Señor. Yo no esperaba que me mandaran, yo iba voluntariamente. ¿Y a dónde íbamos? Íbamos a una casa vieja, una casa que se estaba cayendo, alabado sea el Señor. Pero yo miraba aquella casa como un templo lindísimo. Yo lo miraba, yo decía, qué lindo estar aquí sirviéndole a Dios, qué lindo estar aquí alabando a Dios, qué lindo estar aquí haciendo la obra de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La casa de piso de tierra, la casa de latas. Pero yo decía, la gloria de Dios está aquí. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Viajaba con el que es ahora el pastor de esa iglesia. Y como no teníamos a veces ni para comer, y entonces hacíamos entre los dos una vaca. Y bajamos a comprar un gallo de salchichón y un café. Y nos comíamos la mitad del gallo y la mitad del café. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero ¿por qué yo hacía eso? Porque había una pasión en mí. Y yo estaba en el primer amor. Alguien diga gloria a Dios. Ahora yo no sé si usted lo perdió. Déjeme decirle algo. Yo personalmente vivo enamorado de la obra de Dios. Por eso para mí no hay problema si tengo que amanecer manejando. ¿Por qué? Porque yo sé que el Señor va conmigo. Alguien diga gloria a Dios. Hermano, en ese primer amor es cuando se miran los milagros. En ese primer amor es cuando se miran las sanidades. En ese primer amor es cuando se mira a Dios abriendo puertas que estaban cerradas. Mire, yo tuve experiencias tremendas que marcaron mi vida. Muchas veces usted conoce la vida del pastor hacia ciertos puntos, pero usted no conoce nada de mí. Usted no conoce la escuela porque la gente quiere ser pastor y quieren tener un ministerio y quieren que le digan pastor sin tener ningún tipo de huella en el ministerio. Pero el pastor necesita tener huellas. Diga conmigo, huellas. Necesita tener, óigame, a veces sangrados, a veces puñaladas, a veces ataques del diablo inesperadamente. Déjeme decirle que en medio de eso, el enemigo, que el Señor lo reprenda, ha tratado de matarme muchas veces, pero no ha podido, sigo vivo. Yo supe, estando ahí levantando esa obra, yo supe lo que fue. Nosotros cuando estaba el invierno no podíamos viajar en bicicleta. Entonces viajaba yo una vez a la semana a ayudarle al hermano a hacer cultos allá. Era una pobreza extrema. Y viajábamos a San Rafael de Ojo de Agua. Y de San Rafael de Ojo de Agua había que agarrar un bus que nos llevara a la pista. No había el puente que hay elevadizo. Había que bajarse ahí, cruzar la pista y esperar los buses de Alajuela, porque yo vivía en Alajuela, en el barrio San José de Alajuela. Lo hacía. Un día, en ese viaje, yo me monto en el bus y yo siento que algo va a pasar. Y empecé a orar. Cuando usted tiene el primer amor, usted siente como las antenas que se le levantan. Cuando usted pierde el primer amor, las antenas se le bajan. Yo no sé cuántas las tendrán bajadas ya. Pero escúcheme, cuando yo me monto y empiezo a orar y a reprender todo espíritu que viniera contra mí. Y fui y estuve, hice el culto, estuvimos en el culto. Y yo seguía sintiendo esa sensación que algo iba a pasar. Me monté en el bus que me llevaba a la autopista. Fuimos, hicimos el culto, glorificamos a Dios. Nos montamos en el bus, llegamos a donde tenemos que bajarnos. Y cuando yo voy pasando la autopista, un carro se brinca. Venía a toda velocidad, un automóvil se brinca el alto y me levanta. Di 3 vueltas en el aire y ¡prum! Y caí. Lo tremendo
fue que cuando el carro me golpeó, yo sentí que había como una esponja. Y cuando caí al suelo, sentí como dos manos. Óigame, volé por los aires, pero no me pasó absolutamente ni un rasguño. Óigame lo que pasa. Entonces apareció la gente, espera un momento. Aparece la gente inconversa, me rodea, empiezan a tocarme. ¿Qué tiene quebrado? ¿Qué tiene quebrado? ¿Qué tiene quebrado? No tengo nada quebrado, le dije. Me dice, ¿puedes hablar? Puedo hablar. ¿Puedes caminar? Puedo caminar. Y me dice, ¿pero cómo pasó eso? Le digo, yo no sé. Lo único que sé es que el Cristo que yo sirvo está vivo. Está vivo, está vivo, está vivo. Ja. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Diga conmigo, Dios lo puede. No, diga más duro, Dios lo puede. Pero cuando la iglesia pierde el primer amor, la iglesia anda buscando las cosas del mundo. Se deleita en las cosas del mundo. Está más, óigame, se deleita en las cosas que dejó atrás. Por eso aquí hay tanta gente caída de la gracia. ¿Por qué? Porque cuando usted pierde el primer amor, usted lo perdió todo. Cuando usted tiene el primer amor, Adán, a usted no le importa que no le den nada. Viajé muchos años ahí. Después nos tocó viajar a Palmares a levantar iglesia en Palmares. La iglesia de Palmares nosotros la levantamos. No, porque hay gente que llega a recibir cosas ya listas. Y que es fácil. Es fácil cuando usted no ha hecho nada y cuando a usted le entregan el paquete listo. Muchísima gente es así. Y además hacen reclamos de cosas donde nunca hicieron nada. Nosotros levantamos la iglesia de Palmares. ¿Y sabe, hermana? Joven, yo tenía como 17 años. La pobreza era tan grande que tenía que los zapatos que compraba eran de segunda. Me iba a comprarlos a la venta. Y a veces los zapatos, podías comprar un par de zapatos y ponerles cartón para el verano. Y ponía un pedazo de plástico envuelto en cartón para el invierno, con una chocolate grandísima. Y me tocaba caminar de donde me dejaba el bus, ahí, para ir a hacer los cultos. Íbamos a pie porque no había bus. Y eran a veces 2 horas a pie bajo una parte oscura porque no había ni alumbrado en ese tiempo. Pero yo iba contentísimo. ¿Por qué yo iba contentísimo? Porque estaba en el primer amor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Le pregunto, ¿usted perdió lo que Dios le dio? ¿Le duele a usted dar? Yo no tenía que dar, Tony, nada. ¿Qué iba a dar? Lo que tenía era chocolate en el zapato. Y con un hambre, porque siempre andaba con hambre, usted sabe, siempre. Y hay gente, aquí no pasa eso, pero hay gente que es ingratísima. Hay gente que es ingrata, hay gente que es tacañísima. ¿Usted es tacaño? ¿Tacaña? Yo he visto que hay gente que es tacaña, pero tacaña en extremo. Mira, hermano, cuando un hombre de Dios llega a visitarlo, honrelo. Usted se puede imaginar que yo llegaba hacia los cultos y a veces llegaba con hambre y me tenía que ir con hambre porque nunca se dignaron a darme ni agua. ¿Te entendió? Y yo iba hasta, usted sabe que las tripas me crujían. Caminando 2 horas para allá y 2 horas para acá. Alabado sea el Señor, pero yo lo hacía con un gozo tremendo porque yo sabía que la recompensa no viene del hombre, viene de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué quiero decirles con esto, hermano? Escúcheme, nosotros queremos la bendición de Dios, ¿sí o no? Pero para tener la bendición tenemos que tener actitudes. No hay bendición sin actitudes. Usted encuentra, hermano, de que Salomón había perdido el primer amor. Por eso usted lo encuentra escribiendo el primero, Cantar de Cantares, cuando está enamorado. Segundo, el libro de Proverbios, el libro de sabiduría, cuando era un hombre maduro. Pero tercero, escribe el libro de Eclesiastés, cuando se sentía que lo había perdido todo. Y usted encuentra que dice, vanidad de vanidades. Dice el predicador, todo es vanidad.
Era un hombre que había perdido lo que Dios le había dado. Era un hombre que había perdido lo que Dios le había enseñado. Entonces uno se pregunta, ¿cuánta gente en las iglesias está así? Tuvieron una etapa de gloria, tuvieron una etapa de primer amor, pero lo perdieron sin darse cuenta. Pierden la bendición que Dios les dio. Y usted lo ve que son trozos en la iglesia, personas que han perdido todo, personas secas e indiferentes, personas que no lloran, personas que no oran. Todavía usted necesita caer de rodillas. Todavía usted necesita llorar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Todavía usted necesita tener intimidad con Dios. Dale un aplauso al Señor fuerte si usted puede ahora. Cristo vive. El libro de Segundas de Crónicas está lleno de historias de los reyes de Israel. Y usted encuentra aquí una, el rey Usías. Y dice que Usías empezó a reinar cuando tenía 16 años. Cuando tenía 16 años lo ponen en el reinado. Pero aquí marca también la historia, la actitud de un muchacho de 16 años. Lo primero que Usías empezó a hacer, él empieza a reinar en ese tiempo. Y dice que empieza a reinar en los días de Zacarías, un hombre, un profeta entendido en visiones. Alabado sea el Señor. Ahora, escúcheme bien, hermano y hermana. En los tiempos de que Usías empieza a reinar, había un hombre de Dios a la par de él. Y ese hombre de Dios era el mentor de Usías. Lo estaba guiando, lo estaba dirigiendo. Era un hombre con una visión espiritual tremenda. Ahora, usted necesita tener actitudes para ser bendecido. Hay secretos que usted tiene que mantener siempre. Uno es, usted necesita tener a un hombre de Dios como mentor. Perdóneme que sea tan honesto. Usted no puede tener como mentor los medios de comunicación, la radio y la televisión. Usted encuentra que a veces, hermano, la gente le cree más a lo que dice un predicador por la televisión que lo que diga el pastor de la iglesia local. Y aquel a veces, aquel hombre descarriado, el predicador este descarriado, que lo que único que le importa es el dinero, lo único que predica es dinero, y le dice a la gente: pacte, 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 pacte. Usted me pregunta, el hermano del audio, ¿usted quiere que esto salga? Por supuesto quiero que salga al aire. Porque el cristianismo ha caído bajo casualmente por este tipo de predicadores. Pero lo más triste es cuando la iglesia que uno pastorea es pastoreada también por los medios de comunicación y no por el pastor ni la iglesia local. Alguien diga amén si puede. Porque se desvía, se pierde la visión. Y escúcheme, cuando hay dos visiones en una iglesia, eso se llama división. Entonces, ¿qué pasa con Usías? Usías tenía como mentor a Zacarías, un hombre entendido en visiones. Hermano, ¿qué representa un hombre entendido en visiones? Esto representa a un hombre de Dios, un hombre que tenía una intimidad con Dios, un hombre que tenía una relación con Dios, un hombre que oraba. Alabado sea el Señor. No estamos hablando de un hombre perfecto. Puede ser que usted tenga un montón de luchas, pero usted es un hombre de Dios, un hombre de oración, un hombre de ayuno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Qué era la actitud de Zacarías? Era un hombre de Dios, era un hombre que estaba buscando a Dios, era un hombre que tenía revelación de Dios. Hermano, cuando la iglesia tiene ese tipo de personas en el templo, el diablo no se mete fácilmente. El diablo tiene que huir cuando llega. Lo triste es cuando no hay visión. Y cuando no hay visión, el pueblo se desenfrena. Entonces, lo primero, usted tiene que tener un mentor. Lo segundo que encontramos de este hombre, de Usías, es que dice que él persistió en buscar a Dios. Le pregunto, ¿es usted un hombre perseverante en lo que cree? ¿Persiste usted en orar? ¿Persiste usted en ayunar? Poquitos. ¿Persiste usted en leer la Biblia? ¿Lee usted la palabra de Dios todos los días? ¿O la anda solamente como el desodorante? No.
¿Persiste usted en leer la palabra? ¿Persiste usted? Mire, ayer yo escuchaba a alguien, veníamos como a la 1 de la mañana, iba a ser con el hermano Franco y la esposa. Veníamos de Pérez Celedón. Y había alguien que estaba orando y usted lo encontraba diciendo, estaba diciendo y dando palabras antibíblicas por la radio. Y entonces dando capítulos y todo. Y yo le dije al hermano, eso no es cierto. Ese verso que está dando no es cierto. El problema es que la gente no escucha al pastor de la iglesia local, pero escucha al que habla por la radio. ¿Por qué? Porque le dicen, venga, traiga su petición, tíreme una palabra, suélteme una palabra de bendición. Y la gente piensa que porque le dijo, sierva, así dice el Señor, vas a ser prosperada, pues eso ocurrirá. No, Señor, a veces usted tiene que ver quién es el que está dando esa palabra. Alguien diga gloria a Dios si puede. Ahora nótese bien, aquí tenemos claro, y dice que este hombre persiste en buscar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Qué es persistir? Persistir es insistir, es perseverar, es mantenerse. O sea, no es solamente que usted tiene una lucha y usted no persiste por vencerla, no. Si usted tiene una lucha, persista, que Dios le va a dar la victoria a usted. Dicen amén. Usted tiene una enfermedad, persiste en orar, que la Biblia dice, clama a mí, yo te responderé. Persista. Que usted puso un negocio y el negocio no va bien, persista. No suelte, persista. Que los hijos suyos se apartaron, no importa, persiste en orar. La victoria es suya, la victoria Dios te la da, la victoria es para ti, Dios te entrega la victoria, persiste. A su nombre sea la gloria. Alguien diga gloria a Dios. Diga conmigo, persiste. No, más duro, persiste. Dígale que está la paz suya, tienes que persistir. ¿Qué fue lo que hizo Uzías? Dice, y persistió en buscar a Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos lucha? Levántame la mano. Dígale que sea la paz suya. ¿Tiene usted luchas? Pregúntele. Vea lo que dice la Biblia. Vea lo que dice la palabra. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7, dice así. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo. Dice, y huirá de vosotros. ¿Tiene un ataque usted de las tinieblas? El diablo te ha estado bombardeando con pensamientos. Persista en someterse a Dios. Persista en someterse a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Persista en someterse a Dios. Persista en buscar a Dios. Persista en resistir al diablo. Resista y diga, no voy a hacer eso. No. Persista. ¿Tiene problemas usted de alcoholismo? ¿Le ha gustado tomar? Persista en decir no. ¿Tiene amigos a usted que lo invitan a salir a tomar? Persista en decir no. Persiste en decir no. ¿Tiene usted amigos que no lo han alejado de la iglesia? Aléjese de ellos y persiste en alejarse. Aléjese y persiste en alejarse. Alguien diga gloria a Dios si puede. Usted puede decir gloria a Dios. Persista en alejarte de las personas que te son un efecto negativo para tu vida. Persiste en alejarte. No te acerques a ellos. Aléjate de ellos. Aléjate. Lo que pasa es que uno no persiste en alejarse, sino que más bien como que se mete. ¿Cuál fue el error? El error de Lot. Usted encuentra que cuando hubo la separación entre Abraham y Lot,
Usted encuentra a Lot metiéndose poco a poco, ¿a dónde? En Sodoma y Gomorra. Y usted lo encuentra que primero agarró las llanuras, pero después usted lo encuentra metido en la entrada de Sodoma. Y por último usted lo encuentra viviendo dentro de Sodoma. Nunca persistió por alejarse. Nunca persistió por alejarse de Sodoma. Sabía lo que había en Sodoma, pero no se alejó, sino que se metió. Le pregunto, ¿ha visto usted que a veces uno no persiste en alejarse de lo malo, sino que más bien se mete? Y se mete. Y se mete. Y primero en la llanura, en la vida fácil. Y segundo, de la llanura, usted lo encuentra en la entrada. O sea, todavía no se ha metido del todo, pero está ya en el filo. ¿Cuántos de ustedes han tenido el filo del adulterio? ¿Aló? Pastor, es que aquel me cierra los ojos. Y yo digo, reprendo al diablo, pero después me le acerco. Estás en el filo. Estás en el filo. Tienes que persistir por alejarte. No puedes jugar con eso. Tienes que alejarte. Tienes que alejarte. Pastor, es que cuando yo paso por la zona roja donde yo preguntaba, no vayas ahí. No vayas. Pastor, es que yo tengo una cantina que me gustaba visitar. La cueva del lobo. Bueno, no te metas en la cueva. Aléjate de la cueva, aléjate. Alá, aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Pastor, es que la vecina me cierra los ojos. Pues entonces ponte anteojo negro para no verla. O haga algo, pero usted tiene que cambiar de actitud. ¿Estamos entendiendo eso usted? Usted no ha visto, perdóneme, usted no ha visto lo que hacen con los caballos. Los caballos carretoneros, para que caminen derecho, les ponen anteojos de cuero. Entonces con los anteojos de cuero el caballo no se desvía ni a la derecha ni a la izquierda, porque solamente ve para adelante. Usted como hijo de Dios tiene que persistir en buscar a Dios. Usted como hija de Dios tiene que persistir en hacer lo bueno. Alguien diga amén si puede. Es más, usted tiene que persistir en perdonar. La Biblia dice, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Jesús dijo, no digo 7, 70 veces 7. ¿Qué quiere decir esto? Siempre, 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 siempre. Perdone, siempre. Tienes que ser perseverante. ¿Qué hizo Usías? Dice, y persistió en buscar a Dios. ¿Usted quiere que Dios lo bendiga, sí o no? Pocos. Dije, ¿usted quiere que Dios lo bendiga, sí o no? Los de aquel lado, ¿quieren que Dios lo bendiga, sí o no? Los de este lado, ¿quieren que Dios lo bendiga, sí o no? Los de este lado, ¿quieren que Dios lo bendiga? Los de este lado, ¿quieren que Dios lo bendiga? Persistió. Diga conmigo, persistir. Diga conmigo, persistir. Esto es como la persona que sabe que en aquellas minas hay oro, pero para encontrar el tesoro tiene que escarbar. No puede cansarse, tiene que seguir escarbando y escarbando y escarbando hasta que llegue donde está aquel oro. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así es la vida nuestra. Nosotros tenemos tesoros que Dios nos ofrece, pero para poder obtener esos tesoros, usted tiene que ser persistente. Termino. La mujer del flujo de sangre. Ella había gastado todo en médicos. Ella tenía años de estar así. Ella escuchó hablar de Jesús Nazareno. Y ella entonces, la Biblia dice que salió a buscar a Jesús. Y cuando lo vio donde venía, la mujer se abrió paso. Se abrió paso, quitó la gente, la multitud, la gente que apretaba a Jesús. La mujer empezó a correrse de un lugar a otro, de un lugar a otro, de un lugar a otro, a meterse
hasta que estaba cerca y estira la mano y toca el manto del vestido del Señor. Y dice que inmediatamente donde toca al Señor, el flujo de sangre desaparece. Y Jesús se detiene y dice: ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? ¿Quién me ha tocado? Porque virtud salió de mí. ¿Quién me tocó? Y cuando Jesús está diciendo eso, la mujer se pone de pie y dijo: Señor, Señor, yo fui el que te tocó. Pregúntase, ¿necesita usted como aquella mujer abrirse paso y tocar al Señor? Ese milagro Dios lo tiene para usted, hermano y hermana, pero usted tiene que ser persistente para recibir. El último aquí, el ciego Bartimeo, escuchó hablar de Jesús, no miraba, pero empezó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Lo han leído, sí o no? Se acercaron y le dijeron: cállese. ¿Se cayó? No. Gritó más fuerte: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Persistió en clamar, a tal grado que Jesús se detiene y pregunta: ¿quién me llama? Y le dicen: el ciego, Señor. Tráiganme. Y cuando lo tiene al frente le dice: ¿qué quieres que te haga? Hay milagros donde Dios te va a preguntar qué es lo que tú quieres en realidad. Porque a veces usted tiene que querer algo que Dios haga. Usted no vino aquí porque quiso, Dios lo trajo. Pero usted tiene que decir al Señor: ¿qué quieres tú que Dios te haga? Porque Dios puede restablecer lo que el diablo te robó. Dios puede sanar las heridas que tú tienes. Dios puede escribir una historia nueva de usted. A usted no le importa cómo Dios hizo, cómo Dios va a obrar. Él está en el trono, Él es soberano, Él hace cosas maravillosas. Usted puede dar un aplauso fuerte, déselo ahora y diga: gloria a Dios. Ja. Escúcheme. A veces usted no entiende que Dios tiene un plan con la vida suya. Usted no entiende que Dios lo escogió a usted para cosas grandes. Usted no entiende que a veces esos fracasos que has tenido en la vida, Dios los va a usar para aconsejar a otros. Porque Dios utiliza lo negativo y lo suele hacer en cosas positivas. Su nombre sea la gloria. A veces usted no entiende por qué Dios lo trajo aquí. A veces usted no entiende por qué Dios te tiene aquí. Pero es que hay un plan de Dios con la vida tuya. Oh, Kabasaraba Kama. Espíritu de Dios. Está bajo un proyecto de Dios. Basta, dice el Señor, de mi gracia, porque mi poder, dice el Señor, se perfecciona en tu debilidad. Dice el Señor: cuando tú eres débil, entonces eres fuerte. Oh. Cuando el Espíritu de Dios viene a la vida tuya, no hay quien detenga el plan que Dios tiene contigo. Y yo tengo que decirles que con usted hay un plan, hay un propósito, hay un deseo de Dios. Usted tiene cosas escritas en la vida suya que todavía no han sucedido y que van a suceder después. Eso que Dios ha escrito se cumplirá en la vida tuya. Tienes que saber de que Dios te llamó. Tienes que saber de que no fue el hombre que te llamó. Tienes que saber de que no fue nadie quien te llamó. Fue el Espíritu de Dios que vino a tu vida, que vino a tu encuentro, que te escogió para cosas grandes. Oh, aleluya. Vas a empezar a ver lo que nunca has visto. Vas a empezar a entender lo que nunca has entendido. Vas a empezar a recibir lo que nunca has tenido. Vas a empezar a disfrutar las cosas que Dios te habló. Pero dice el Señor: tienes que persistir. Tienes que persistir. Lo primero que tienes que entender es que tienes que reconocer que perdiste el primer amor. Y el primer amor se obtiene cuando nosotros reconocemos y vamos al altar y le decimos: Señor, perdí la bendición que tú me diste y la perdí sin darme cuenta.
No fui perseverante, Señor. Abandoné lo que tú me diste. Te di la espalda. He estado en la iglesia, pero no tengo un rumbo claro, no tengo un rumbo fijo. No sé ni para dónde voy, ni sé qué es lo que quiero. Señor, perdí lo que tú me diste. Boté aquello que tú me pusiste en tus manos. El ministerio que me entregaste lo tiré al suelo, lo cambié por una basura de este mundo. Pero entonces, cuando tú haces eso, entonces el Espíritu de Dios viene a tu vida. Él viene a tu vida. Tú no vas a necesitar que Dios en esta hora te llame. No vas a necesitar eso. No necesitarás que nadie te llame. No lo necesitarás. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es el que trata con la vida tuya. Él es el que trata con la vida tuya. Él es el que trata con la vida tuya. Él es el que trata con la vida tuya. Oh Señor Jesús. ¿Qué Dios te dio? ¿Qué tú perdiste? ¿Qué tú perdiste? Cambia, Señor. ¿Qué tú perdiste? Cambia mi vida. ¿Por qué cambiaste la bendición de Dios? Limpia, Señor. Escuche. Mi corazón. La Biblia nos habla de Jacob y Esaú. Ambos habían sido escogidos para entregarles una bendición. Pero la Biblia dice que Esaú tuvo en poco la bendición que Dios le dio. La menospreció y la cambió por un plato de lentejas. A veces tú cambias la bendición que Dios tiene para ti por cosas de este mundo. De repente por la vanidad, de repente por el pecado que estás luchando, de repente por algo, por alguien. Y sin darte cuenta pierdes lo que Dios te entregó. Y sigues en la iglesia, pero con un vacío profundo. Sin rumbo claro, sin rumbo fijo. Pero en esta mañana y tarde puedes pedir perdón al Espíritu. Hoy puedes pedir perdón al Espíritu. Y puedes volverte con el corazón al Espíritu de Dios y decirle: Espíritu, por favor, perdóname. Perdí lo que tú me diste. Ustedes que me escuchan aquí todavía, los que me están escuchando y me escucharán, si tú vienes a Él te devolverá lo que el diablo te quitó. Por esto hoy es el día para volver al Señor y para hacer un pacto con el Señor de fidelidad y de entrega. Jesús. Gracias. Aleluya. Te puedes ir así. Te puedes decir así como viniste. Pero no lo correcto. Gracias, Señor Jesús. Vamos. Aquí de rodillas. Pide perdón al Espíritu. Sí, Señor Jesús. Pide perdón al Señor. Te pido perdón. Hay un grupo tremendo aquí en el altar de Dios. Sí, Señor Jesús. Hay un grupo tremendo. Oh, mi Cristo de la gloria. Acompáñame de rodillas ante el Señor. Acompáñame. Oh, aleluya, Acompáñame de Espíritu rodillas Santo. ante el Señor. Mi vida te pide perdón, Señor. Vamos, acompáñame de rodillas. Si puedes arrodillarte, hazlo conmigo. Aleluya. Janina la baseri yo. Y si tienes que pedir perdón, habla con Dios y dile: perdóname, Dios. Perdóname por no escuchar tu voz. Perdóname por no serte fiel. Perdóname por no apartarme del pecado. Perdóname por endurecer mi corazón. Perdóname, perdóname. Y yo te pido perdón, Señor. Y te pido perdón, Señor. Vamos, dile. Dile al Señor que le pides perdón. Dile. Tienes que ser con tus labios.
Dile al Señor con tus labios. Dile con tus propios labios, reconoce, vamos. Vamos, quita la soberbia, quita hacia un lado eso. Vamos, hacia un lado eso. Dile, perdóname. Vamos, vamos. Dile, perdóname, Dios. Me humillo ante ti hoy. Perdóname, perdóname. Perdóname, Señor, porque yo no he sido fiel a ti. He sido infiel, Señor. Te di la espalda. Como el hijo pródigo volvió a la casa del Padre, me vuelvo hoy. Límpiame. Quita toda ropa de pecado y vísteme de vestiduras nuevas. Ponga en mí tu anillo, señal de pacto. Señor, Señor, Señor. Ahí está. Hay una unción de Dios aquí. Eso que sientes es el Espíritu de Dios viniendo sobre ti ahora. La unción de Dios está sobre ti ahora. Eso que estás sintiendo es la unción de Dios sobre ti ahora. Es que Dios te escogió para que tú le sirvieras. Es que Dios fue el que te llamó. Es que Dios tiene un plan contigo. Es que lo que Dios hará contigo será grande. Será una obra grande. Dios te va a restituir lo que el diablo te robó. El Señor te devolverá con creces lo que el enemigo ha tratado de bloquearte. El Espíritu de Dios vendrá sobre ti y te alcanzará con bendición de lo alto. Por eso es que ahora el momento es este, el momento donde Dios exaltará al que se humilla. Señor, exaltará al que se humilla. Tienes que reconocer. Hay una palabra de Dios para ti. Hay una palabra de Dios para ti. El Señor me dice que te diga que los mejores tiempos vienen para ti. Que Dios te va a alcanzar con bendición. Que Dios te va a bendecir y a restaurar. Aquellos que lo que el diablo ha tratado de destruirte. El Señor dice: si te humillas, tendré misericordia de ti y escribiré una nueva historia de tu vida. Por eso es que yo, dice el Señor, te llamo a la humillación hoy. Si te humillas, dice el Señor, si te humillas, si reconoces ante mí, mira, soy yo, y me pides perdón y persistes en buscarme, entonces escribiré una nueva historia de ti y te ayudaré y te bendeciré y estaré contigo. Vamos, hijo, humíllate, dile: Dios, perdóname. Vamos, como nunca antes lo has hecho, hazlo ahora.